Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Aquí ya en esta Semana Santa, la Semana Mayor, una semana importante para quien profesa la fe católica o quien por lo menos se acerca a estas creencias del cristianismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Quizás usted esté de vacaciones, quizás nos vea usted después, quizás usted nos está viendo en vivo, y lo cual se le agradece mucho, y aquí estamos en vivo también para ustedes con el fin de hacer una reflexión muy interesante. Ahora sí que tenemos buenas noticias en este sentido. Por si usted no vio nuestras redes sociales, le platico que vamos a hacer una reflexión sobre la liturgia de Semana Santa, que va a ser un tema, la verdad, muy interesante, porque vamos a aprender de muchas cuestiones que vemos, pero quizás nadie nos explica o nadie nos ha dicho, o quizás hasta hay programas televisivos donde lo explican, pero pues no tenemos mucho detalle. Entonces vamos a conocer más al respecto. Vamos a tener el gusto de platicar con el maestro Heriberto Vega. Él es investigador y catedrático de dos universidades prestigiadas aquí en Guadalajara. Estas son el ITESO y la Universidad de Guadalajara, que nos va a hablar sobre la liturgia de Semana Santa, le recuerdo. Antes que se me pase, voy a mencionar los regalos que están a su disposición. Y por otro lado, le comento que el WhatsApp que hoy únicamente estará disponible para todos es el 33 17 28 01 13, que es el de aquí de Guanatos. 33 17 28 01 13. Así que si, Rocharito, me estás escuchando, por favor comunícate al WhatsApp de Guanatos FM. Gracias por vernos a través de la fanpage de Tocando lo Divino y a través de guanatosfm.net. Voy a mencionar los regalos que tenemos, y a continuación le digo que está en primer lugar un libro titulado Lo que sucedió cuando me rompiste el corazón, de Rocío Carmona. Este libro es de cortesía de Editorial Océano, que nos habla sobre la historia de Mía, que acaba de romper con Alex, que se enfrenta a un verano en Barcelona con un corazón roto. Y pues es una situación que se suma a la pérdida de su empleo, lo que la sumerge en una gran tristeza. Y como poco a poco Mía emprende un viaje que le permite descubrir un mundo nuevo ante ella, y durante esta travesía se adentra en su propia soledad para vivir apasionadamente una aventura de descubrirse, atravesar el dolor y mirarse con valentía. Y mientras recorre estos estados emocionales que son diversos, vive momentos mágicos con personas entrañables y divertidas, y personajes muy reales con algo en común, un corazón roto que sin embargo mantiene el deseo de soñar en lo que puede suceder después. Así que es una novela que nos va a hacer reflexionar precisamente sobre lo que pasa cuando un corazón se rompe, cuando es dañado, y cómo puede seguir latiendo más fuertemente que nunca. Les repito, Lo que sucedió cuando me rompiste el corazón, de Editorial Océano, autora Rocío Carmona. Aquí está para ustedes. También tenemos otro título que le queremos compartir. Este título es cortesía de Planeta. Se titula 12 reglas para vivir, de Jordan B. Peterson. Este libro pues es un antídoto para el caos. Es, según El Espectador, el pensador más polémico e influyente de nuestro tiempo, y este libro es el libro del año. Es un bestseller internacional con 2 millones de ejemplares vendidos, que nos habla sobre las reglas esenciales para vivir y que todos deberíamos de conocer. Por ejemplo, la número 1.
Enderézate y mantén los hombros hacia atrás, como las langostas. La 8, di la verdad o por lo menos no mientas. La 11, deja en paz a los chicos que andan en patineta. Y la 12, si te encuentras a un gato en la calle, acarícialo. Y pocas veces la trillada frase, el libro del que todo mundo habla, había tenido más sentido en este caso. Desde el mismo día de su publicación, la obra ha sido centro de acalorados debates y ha convertido a su autor en un polemista más buscado, leído y seguido en el momento. Su punto de partida es tratar de dar pautas para la vida en un momento de relativismo, que es grandes cambios, desestructuración y degeneración educativa, ofreciendo una guía para sobrevivir al orden y al caos en nuestras vidas. Para ello nos propone un apasionante viaje por la historia, la religión y la ciencia, enfrentándonos a nuestras ideas preconcebidas y contradicciones, y esto a través de un espíritu de humor, amenidad y divulgativo. Así que ahí está uno de los más eclécticos y estimulantes libros intelectuales de hoy en día, según El Guardián. Este libro, le repito, el libro del año, bestseller de Jordan B. Peterson, 12 reglas para vivir, un antídoto para el caos, que seguramente a veces no sé si le ha pasado de que estamos viviendo pues en este mundo en el que nos encontramos inmersos y seguramente usted estará pensando, ay, ¿esto cómo será? ¿Cómo deberá de ser? Tengo dudas si lo estoy haciendo bien o mal. Pues este libro puede dar una gran pauta, se lo recomendamos ampliamente. Entonces, por favor, anótese al WhatsApp de Guanatos, por favor, si es tan amable, y dígale a Israel si se anota por el libro. Puede ponerle corazón roto o me rompiste el corazón o el de las reglas para vivir. Y ya con eso su servidora ya sabe. Me encantaría que sí definieran, por favor, a qué libro se anotan, porque luego a veces dicen, me anoto para el libro. No, dígame cuál se le antoja a usted tener en sus manos. Si es tan amable, esto dirigido, claro está, para nuestros amigos que están aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Y pues un saludo cordial para quienes nos escuchan a través de las fronteras, más allá. Bueno, vamos entonces a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado, como le habíamos dicho. Él es Heriberto Vega, quien es investigador y catedrático de la Universidad de Guadalajara y ITESO. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas noches. Buenas noches, Karina, buenas noches al auditorio, pues contento y además de que estamos hablando ahora desde San Luis Potosí. Así es. Así que estamos haciendo un enlace, digamos, regional, ¿verdad? Sí, 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 de la un verdad. lugar que obviamente se considera como de una tradición religiosa importante, Sí. Por ejemplo, lo de la procesión del silencio, Por ¿verdad? supuesto. Que ha trascendido mucho más de los, digamos, límites de la ciudad, obviamente. Claro que sí, entonces vale la pena, aprovechando tu experiencia, tu expertise, Heriberto, que pues nos definas primero qué es la liturgia y ya para de ahí aprovechar que nos transmitas, y más que estamos en la Semana Santa, sobre esta liturgia especial, todos los preparativos, todas las celebraciones, rituales que se hacen en el marco de la Semana Santa. Así que te cedo el uso de la voz. Muy bien. Bueno, podríamos entender dos grandes esquemas para ubicar lo que llamamos la liturgia. Es decir, la vida cristiana se podría entender, digamos, es decir, nuevamente dos grandes esquemas. Hay un primer esquema donde utilizamos palabras en griego que quizá la gente del auditorio ha escuchado alguna vez. Quizá han oído la palabra querigma, la palabra koinonía, la palabra diaconía, y obviamente la palabra liturgia. Estas están relacionadas. En realidad, este conjunto de palabras, vamos a decir, está referida a acciones importantes que son las que constituyen la vida cristiana. Uh-huh. Cuando hablamos de querigma, es el anuncio. Sí. Entonces, querigma es anuncio. Uh-huh. Y sabemos que el cristianismo inicia por el anuncio, es decir, las mujeres son las primeras que anuncian que el sepulcro está vacío. Uh-huh. Es un anuncio que le hacen precisamente a los apóstoles. El mismo Jesús inicia anunciando, ¿verdad? Claro. En el Evangelio de Marcos es muy claro, el reino de Dios ya está entre nosotros, hay que cambiar de mentalidad, ¿no? Y entonces abrirse a la novedad. Es un anuncio. Ahora, ese anuncio va acompañado, y en el caso de Jesús es muy claro, del servicio. Si algo podría caracterizar particularmente a Jesús
y de alguna forma la vida de los primeros cristianos pues es el servicio, el estar dispuesto a compadecerse, a acercarse al otro en su necesidad y no quedar indiferente frente a ello, y esto es lo que se llama la diaconía, el servidor. De hecho, en la iglesia escuchamos diáconos, ¿verdad? Sí, sí. Y los diáconos es como el previo a ser sacerdote. En realidad uno debería ser diácono siempre, ¿no? Claro. En términos cristianos, ser servidor siempre. Sí. Pero bueno, es una manera de simbolizar, ¿verdad? Solo se puede ser sacerdote en la medida que sea servidor. O sea, si es diácono, entonces se puede ser sacerdote. Por supuesto. La otra palabra que también caracteriza claramente la vida cristiana es la koinonía, que se refiere a la comunión. Los Hechos de los Apóstoles ya lo dicen muy claro. Si hay algo que hace notar es que viven juntos y que se quieren unos a otros. Y esa condición de quererse unos a otros, esa idea de miren cómo se aman, es de hecho la que les va a atraer mucha gente, ¿no? Y la liturgia entonces es la celebración, ¿no? Y de hecho he estado siguiendo una secuencia. En realidad creo que esa sería la secuencia correcta, es decir, viene un anuncio, pero el anuncio no tiene mucho sentido si no hay un servicio, ¿verdad? No solo es la palabra, sino también la acción que complementa esa palabra y que la hace verdadera, es decir, la palabra que se cumple. Y luego esa genera una comunidad, ¿no? Una comunidad unida por ese anuncio y por el servicio, y que por lo tanto entonces celebra, ¿no? Y eso es interesante porque quizá nosotros a veces tenemos la experiencia al revés, ¿verdad? Quizá a veces los niños podrían decir esta idea de nos obligan a ir a misa. Yo escucho a mis alumnos de repente en la universidad que me obligaban a ir a misa. Sí. Y claro, cuando uno no tiene mucho que celebrar, pues le parece como vacío. Claro. Lo interesante es que uno haya pasado por ese proceso de anunciar, de servir, de tener una comunidad, y entonces celebra eso, ¿verdad? Claro, Tiene algo que celebrar. Cuando se hace al revés, pues entonces resulta hasta un poco complicado. Entonces ese es un primer esquema. Si la vida cristiana está compuesta y todos nos acercamos a lo cristiano a partir de un anuncio, que en muchos casos puede ser el anuncio que recibimos de los papás, ¿verdad? O de los familiares que nos transmiten esa fe que tienen. De ese anuncio pasamos obviamente al servicio, o sea, a saber, y ese sería el proceso. La experiencia de servir, Sí, Heriberto. Heriberto, te perdimos, no te escuchamos. Heriberto, bueno amigos, mientras aquí Israel nos apoya para poder reconectar a Heriberto, ya estuvieron escuchando que Heriberto Vega se estaba basando en lo que son los principios básicos del cristianismo, es decir, el anuncio, el servicio y la comunión, es decir, cómo a través de esas vivencias pues ya se va dando, ya, a ver, por ahí se está volviendo a reconectar la llamada, esperamos que ahora sí no tengamos problema, pero como les decía, es lo básico para poder vivir plenamente lo que son pues estos tiempos, porque imagínense, a usted o a mí nos imponen o nos dicen, oye, tienes que hacer esto porque así lo manda pues la ley de la iglesia, así lo manda el señor cura, así lo manda, pues muchas veces vamos a decir, pues oye, pero ¿por qué me lo imponen? O sea, ¿yo por qué lo tengo que hacer? O sea, como por ejemplo, estábamos recordando hoy fuera del aire, y muchos de ustedes a lo mejor se acordarán de que éramos jóvenes, éramos niños, a lo mejor si ya somos personas de 50, 30, 40 años, más, o bueno, más bien como de 40 o 50 para arriba, que nos decían nuestros padres, en Semana Santa, todo silencio, no juegos, no radio, no televisión, y los niños decían, no, es que ¿por qué yo no puedo jugar? ¿Por qué no puedo reír? Bueno, parece ser que ya tenemos para allá a Heriberto Vega. Heriberto, se nos cortó la comunicación, pero estabas ya hablando sobre lo de koinonía y de repente te perdimos. Ah, ok, muy bien. La koinonía tiene que ver entonces con la comunión, ¿verdad? Sí. Entonces decíamos, el proceso cristiano significa eso, que hay un anuncio, el anuncio puede ser de los papás, eso decía, lo que el ser cristiano finalmente es ser servidor,
Sí. O sea, servir al hermano, nuestro hermano el hombre, sobre todo al que está en necesidad, al pobre, y no nada más en una lógica asistencial. Este es un primer paso. Un segundo momento significa cómo lograr que las situaciones que mantienen a la gente en pobreza cambien, ¿no? Claro. Y luego, ¿cómo construir realmente una fraternidad donde todos quepamos y donde todos nos sintamos seres humanos plenos? Ese todo es el servicio. Es un trabajo amplio, es un trabajo de transformación que pasa obviamente también por la transformación de la propia mentalidad. Claro. Y eso se hace trabajando en comunidad. Nunca es un trabajo, digamos, del llanero solitario, de un francotirador, ¿verdad? Que está solitario, ya no. Sí. Siempre es un trabajo en comunidad. Cuando hay esos tres elementos, entonces celebramos, y ahí viene la liturgia. Este es el primer esquema. Un segundo esquema, quizá lo hemos oído cuando decimos que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Sí. Y esta idea de sacerdote, profeta y rey remite a lo que se le llama también las tres grandes pastorales madres, ¿no? Una pastoral social, que tiene que ver con la dimensión de rey, ¿no? El reinado, el construir un mundo nuevo, Mejor, ¿no? La pastoral catequética o la formación, que tiene que ver con todo lo profético, ¿no? El profeta forma, obviamente anuncia, pero también va formando a la gente y acompaña. Claro. Y luego la idea de sacerdote como una pastoral litúrgica. Entonces tenemos ahí tres grandes pastorales: la pastoral social, la pastoral catequética, formativa, y la pastoral litúrgica. Y básicamente es lo mismo. Entonces tenemos aquí una pastoral social que implica todo este compromiso por transformar el mundo. Este compromiso por transformar el mundo va implicando también formar a la gente, que era lo que pasaba con los primeros cristianos, ¿verdad? Que para ser cristiano tenían que pasar por un proceso del catecumenado, que era de 3 años hasta donde sabemos, y la gente aprendía a vivir como cristiano, y una vez que ya sabía vivir como cristiano, entonces se le bautizaba. De hecho, aquí conectamos porque normalmente el bautizo se hacía en la vigilia pascual. Por eso en la vigilia pascual nosotros ocasionalmente, y se procura que haya bautizos, particularmente de personas adultas. Es correcto. Rememorando la experiencia cristiana en los orígenes. Y bueno, la liturgia igual nuevamente es esta celebración que solo se puede entender cuando es fruto del trabajo de compromiso social que genera formación y comunidad, o sea, lleva la formación personal, la formación teológica, y genera entonces comunidad que celebra, ¿no? Y ahí viene la liturgia. Siempre es así. Curiosamente, luego en la práctica parece que le ponemos al revés, ¿verdad? Como si lo primero era la obligación, digamos, de ir a la misa, que es lo más cercano que tenemos, cuando en realidad eso tendría que ser la experiencia final, ¿verdad? Claro, claro. Es como si le dijeran a alguien que tiene una novia y que se dijera, hoy tengo que ir a volver a verla, pues sería como flojera, que no la quiere. Exacto, sí. No, más bien, justo el gusto de haber compartido tantas cosas, pues lleva también a la celebración, a una cena, lo que sea, ¿verdad? Claro. Pero cuando hay la experiencia, si no hay la experiencia, si a mí me llevaran a cenar incluso con la mujer más guapa del mundo, con el hombre más sabio del mundo, pero no lo conozco, pues seguramente lo disfrutaré mucho menos si yo tengo un proceso de conocimiento previo, de trabajo juntos, y entonces claro que comer se vuelve un festejo, ¿verdad? Claro. Y no olvidemos que la Eucaristía pues es una cena, es una comida. Y la comida es una cosa muy importante para los seres humanos. Nosotros no invitamos a comer a cualquiera a nuestra casa, no, ni a la primera. No. O sea, hay un espacio muy particular en comer frente a otro, y más en el espacio, digamos, propio, ¿verdad? Personal. Y eso es lo que pretende ser la liturgia, en realidad toda la liturgia, toda la celebración, pero tendría que estar obviamente acompañada de todo el proceso previo de servicio, comunidad y obviamente un anuncio previo, ¿verdad? Claro. Pues este sería, digamos, los dos esquemas, ¿verdad? Un esquema que tiene que ver con querigma, coinonía, diaconía, liturgia,
y otro esquema que habla de una pastoral social, una pastoral catequética y una pastoral litúrgica, en la lógica de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Claro, claro. Sí, y entonces aquí en la pastoral litúrgica podríamos decir, Heriberto, que se encierra ya lo que es la liturgia como tal, ¿verdad? Exactamente, la liturgia entonces, como se tiene que acompañar, digamos, la vida cristiana, nosotros hablamos o se habla pues de un año litúrgico, que no necesariamente corresponde al año como nosotros lo entendemos en términos civiles y básicamente solares, ¿no? Claro. En nosotros pues empezamos en enero y terminamos en diciembre. Sí. Un poco tomando esta idea del calendario romano en realidad. Por eso es que decimos, justo fíjate, decimos diciembre cuando debería ser el 10, pero está movido, ¿verdad? Para nosotros diciembre es el 12. Cierto, tienes razón. Desde septiembre, o sea, septiembre sería 7, octubre 8, noviembre 9, diciembre 10. Pero no, lo tenemos recorrido y entonces, pues bueno, ya quedó así como está, ¿verdad? Claro, ya. Pero en la iglesia cristiana, los cristianos católicos, pues tienen, o se tiene lo que se llama el año litúrgico, y el año litúrgico está compuesto de una lógica un poco distinta. En el año litúrgico se puede hablar de 3 grandes momentos o, digamos, o ciclos también, ¿no? Se les llama. El primer ciclo tiene que ver con la Navidad. De hecho, el año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento. Sí, es cierto. El Adviento es las grandes fiestas cristianas tienen un tiempo de preparación. Una de las grandes fiestas, obviamente, es la Navidad, y ese tiene un tiempo de preparación. La Navidad tiene el tiempo de preparación que le llamamos Adviento, que son 4 semanas. Este 4 va a tener una lógica simbólica. 4 es mucho, ¿verdad? Es la totalidad. Sí. Entonces, estamos en la disposición, obviamente, de prepararnos, de aprender totalmente. Y viene la Navidad. Ahí empieza el año litúrgico. Luego hay un periodo que se llama tiempo ordinario, que es el ciclo que tiene que ver con los santos o con la Virgen. Vamos celebrando las distintas fiestas hasta que llegamos al miércoles de ceniza, con lo que se abre el tiempo de Cuaresma, que se refiere otra vez ahí está el 4, 40 días. Sí. 40 días de preparación para la gran fiesta. De hecho, ese sería como el culmen en la liturgia, que es el Triduo Pascual, ¿no? La fiesta de la Semana Santa, la muerte y resurrección del Señor, que es todo el conjunto. Ni es solo cruz, ni es solo resurrección. A veces en las representaciones parece que se exalta una cosa u otra, más bien es todo, ¿verdad? Va en conjunto. Ajá. Luego se abre lo que se llama el tiempo pascual. Y este tiempo pascual, ahí rompemos un poco el esquema porque se dura 50 días y culmina con la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta muy importante, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. En esta fiesta del Espíritu Santo, después de Pentecostés, viene otra vez el tiempo ordinario, que es también el tiempo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está presente siempre, ¿verdad? Cuando Jesús muere y, digamos, en esta idea de la ascensión, dice, reciban el Espíritu Santo, Él los acompañará. Sí. Y el Espíritu Santo es el que nos acompaña en todo este resto del tiempo, y termina con la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Que es más o menos hacia octubre, noviembre, ¿verdad? Sí. Previo al inicio del Adviento. Ese es el año litúrgico. Entonces hablamos de un ciclo que es Navidad, otro ciclo que es Pascua, digamos, o esta preparación Cuaresma, Pascua, y luego Pentecostés, ¿no? Que Pascua, este tiempo de Pascua abre a Pentecostés, con lo que cerramos el año litúrgico. El centro, obviamente, de todo el año litúrgico, pues es este reconocimiento de Jesús resucitado. Todos los domingos tienen esa fuerza, es el día del Señor, que cambia. Por eso es que nosotros no descansamos el sábado, sino el domingo. En la tradición judía, el Shabbat, precisamente, es el día del descanso.
en toda la tradición bíblica, pero los cristianos cambian el sábado al domingo, que es el día que se reconoce la resurrección del Señor. Sí. Y de hecho es muy interesante porque el domingo de Pascua es una fiesta, igual pasa con Navidad, es una fiesta tan grande que es como si un domingo durara 7 días. Cierto. Entonces, toda la semana posterior al domingo de Pascua se llama el lunes de la octava de Pascua. Es una octava, ¿verdad? Como si fuera un gran domingo que dura de domingo a domingo. ¿No? Como las fiestas a veces en los ranchos, ¿verdad? Sí, que son muy prolongadas. Que duran 2, 3, 4, 5 días, 6 días, ¿verdad? Sí, bueno, pues la fiesta de Pascua, la fiesta de Navidad dura 8 días, ¿verdad? Es un fiestonón, ¿verdad? Sí, de la tal manera verdad. que no solo se acaba en el domingo estrictamente, o sea, lunes de la octava de Pascua, martes de la octava de Pascua, etcétera, ¿no? Son fiestas que son muy, muy importantes. Y esta, particularmente entonces, la fiesta, la Semana Santa, o esta liturgia de la Semana Santa, pues tiene su origen, digamos, en los primeros inicios de los cristianos. Poco a poco, como todas las cosas, se van institucionalizando, se van organizando, formalizando, que es en algún lugar lo celebran de una manera y más o menos ese se vuelve el modelo para muchos. Y, digamos, inicia, ya sabemos, con el miércoles de ceniza, vienen los 40 días de la Cuaresma, de preparación, y luego empieza con el domingo, ¿ah? Que Sí. le llamamos el Domingo de Ramos. Este Domingo de Ramos, pues es una primera, es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. De hecho, ese domingo ayuda, digamos, como a descubrir el sentido del domingo cristiano, porque, digamos, ¿qué tiene de especial? Pues en principio diríamos nada, es un domingo como todos, donde se celebra el hecho de la resurrección del Señor, su victoria. Pero, ¿qué sucede en este domingo? Pues es como una gran aclamación, ¿verdad?, de la victoria del Señor, y esto se subraya a partir de la narración de la pasión del Señor, que se lee completita. Si alguien fue a misa este domingo, se da cuenta que el Evangelio duró mucho, ¿verdad? Y que Sí, es incluso se correcto. utilizan a veces hasta 3 lectores, uno que es el narrador, otro que la hace de Jesús, y Sí. otro como de los personajes, ¿verdad?, que Sí. van apareciendo. Es muy importante porque no siempre escuchamos, digamos que una vez al año, ¿verdad?, escuchamos la pasión del Señor, y esta es en este Domingo de Ramos, ¿verdad? Sí. Fíjate, es interesante porque todo es un rejuego interesante de Jesús que llega a Jerusalén y, digamos, que rompe, es como un contrasigno, porque es Jesús rey, lo proclaman, digamos, rey, pero es un rey que llega en un burro. Exacto. O sea, es como si fuera una ironía, si quieren verlo de esa manera, quizás sea la palabra, y al mismo tiempo un cuestionamiento, ¿verdad? No es un rey como cualquier rey. Cuando nos imaginamos Jesús rey, no pensemos como en el rey de España, ¿verdad? O la reina de Inglaterra, o sea, no va en ese plan, ¿verdad? Claro. Diríamos en el fondo que sería como el contrarrey, ¿verdad? Sí, así es. Es el rey al reverso, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es que es esta actitud más bien de sencillez. El verdadero rey es el que es sencillo, es el que es reconocido por la gente, es el que está al servicio de la gente, y es ese rey que en el fondo, sabemos, va a ser ninguneado. ¿Por qué? Porque su palabra finalmente es una palabra en contracorriente de lo que se propone normalmente. Los reyes, ya lo tenemos claramente en las tentaciones, así es como inicia el proceso de Jesús. Los reyes operan justo al revés, ¿no? Hacer del pan, para usar el pan para el propio beneficio, para Claro. saciarse a sí mismo, Sí. y no para compartir con los demás. Exacto. Es usar, digamos, el poder, esta idea de subir arriba del alerón del templo y aventarse, ¿no? Usar este poder o este prestigio para ganarse adeptos, pero la idea de Jesús dice es para servir, ¿no? No tentarás. Y Claro. luego los reyes se mueven en esa lógica de obtener la mayor riqueza, ¿no? Y dominio sobre los demás, que te daré todo esto, ¿no? Si me adoras, y Jesús dice, pues nada,
O sea, es servicio a los demás. No tentarás al Señor también. Es una propuesta justo al revés, digamos, contra tres grandes afanes principales que tenemos en la vida, en esta vida y en este sistema: el afán de obtener la mayor cantidad de riquezas, ¿verdad? De acumular y acumular y acumular. Frente al afán, digamos, de prestigio, ¿verdad? De subir, de ser reconocidos por todos. Y frente al afán de mandar a los demás, del poder, pues viene una contrapropuesta que dice, en lugar de acumular, compartir, ¿no? Claro. Y optar por una vida más bien austera, pobre, ¿no? No en la lógica miserable, pero sí pobre, o sea, el pobre, como este Anahuim, ¿verdad? El pobre de Yahvé, que es una gente sencilla que vive sin estar acumulando, sino compartiendo, frente a la lógica de obtener el mayor prestigio, posicionarse, ¿verdad? Sí, que eso provecho. se vuelve casi como una ley, ¿verdad? Que la Claro. gente muere por eso. Entonces Sí. dice, pues no, la idea es cómo crear más bien fraternidad con los demás, ¿no? Porque si no, el otro siempre es un competidor. Sí. Y no es un competidor, sino cómo hacer comunidad con los demás. Y luego, frente a la lógica de mandar, pues más bien la propuesta justo de servir. No, Sí. el más grande es el que sirve, ¿verdad? No. Incluso con esta idea también del prestigio, es muy interesante esta propuesta, ¿no? De los últimos lugares, ¿verdad? Que a veces uno dice es como si fuera mediocre, pero no, tiene otra lógica. Es decir, el que solo puede estar en el primer lugar y que no puede estar en otro lugar más que en el primero, ¿qué va a pasar el día que esté en el segundo lugar? Sí, sí, Pues sí. se va a sentir triste. Sí, exacto. Y el Eso que es puede cierto. estar en el último lugar, ¿en cuál otro lugar puede estar? Pues sí, Pues sí, en sí, cualquiera. es irónico. Sí, sí, sí. Puede estar en el primero, en el segundo, en el tercero y en el último. O sea, ahí la pregunta es ¿quién es más libre? Exacto. Sí, No, exacto. no es la lógica de mediocridad, sino de libertad, ¿verdad? De ser señor de uno mismo. Claro. Puedo estar en cualquier lugar. Bueno, es esa, y esa es esa contrapropuesta que está simbolizada en ese que entra en el burro. Sí, sí. Y además que él lo dijo también precisamente no recuerdo en cuál capítulo o versículo, pero por ahí decía que si el que quiera ser más grande de todos, que sea el servidor de todos. Y pues Correcto. obviamente esto es contradictorio, como tú bien lo mencionas. Así es, y entonces el Domingo de Ramos, en realidad eso habría que captarlo, ¿no? La gran contradicción que está haciendo Jesús para todos nosotros en un contexto donde parece que nos afanamos por pisar a los demás para subir, ¿verdad? Claro. Por despojar a los demás para tener. Que eso en nuestro país ha sido claramente Sí. notable. Es el hábito Es o la decir, costumbre. Es como una maldición, ¿verdad? Esta desigualdad extrema que tenemos en México, pues la liturgia, por eso la liturgia está ligada al servicio. Claro, claro. Y Heriberto, ¿qué te parece? Porque nos tenemos que ir rápido a una breve pausa para leer llamadas de nuestros amigos radioescuchas y televidentes, claro está, pero regresamos porque ya nos quedarían como menos de 20 minutos para seguir profundizando qué va a pasar este jueves y este viernes y sábado. Correcto. Santos, ¿cómo ves? Muy Bueno. bien. Entonces, en un momento, en unos instantes regresamos, amigos, no se nos vayan y seguimos aquí hablando, tocando lo divino sobre la liturgia en general y la liturgia de Semana Santa. Mariachi Beach Festival presenta Galas de Mariachi Yo Soy de Jalisco. Los mejores mariachis de México por primera vez juntos en Puerto Vallarta. Teatro Vallarta y Centro de Convenciones. Vive una noche inolvidable. Lo mejor de la música mexicana. 24, 26 y 27 de abril. Venta de boletos. Taquilla cero. México en tus oídos. ¿Sabías que el edificio del Museo Rufino Tamayo es considerado una pieza de arte? Conoceremos todo sobre este recinto que alberga arte moderno y también contemporáneo. Recorreremos la vida y obra del gran artista Rufino Tamayo. Y en la música, Gran Sur.
Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional. Domingo 21 de abril a las 10 de la noche con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Con 11 años al aire, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. guanatosfm.net, líder mundial en radio. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Esta Semana Santa mereces tener un buen descanso y Hotel El Dorado en la ciudad de Los Mochis es el lugar ideal. Nuestras instalaciones son sumamente cómodas y el área de bar y restaurantes son ya una tradición. Y para refrescarte y relajarte, contamos con nuestra área de alberca y gimnasio. Haz una pausa y regálate un momento en Hotel El Dorado, desde siempre tu casa. Estudia turismo en la Universidad Enrique Díaz de León y haz de tu licenciatura. Que retumbe todo el domo con los Gigantes de Jalisco. No te pierdas este viernes 12 y sábado 13 de abril, cuando los Gigantes reciben a las Mantarrayas de La Paz. 8 p.m, Domo Powerade, la casa de los Gigantes. ¡Gigantes! Boletos en Boleto Móvil y taquillas del Domo. ¡Gigantes! ¡Gigantes! Que retumbe todo el domo con los Gigantes de Jalisco. No te pierdas este viernes 12 y sábado 13 de abril, cuando los Gigantes reciben a las Mantarrayas de La Paz. 8 p.m, Domo Powerade, la casa de los Gigantes. ¡Gigantes! Boletos en Boleto Móvil y líder mundial en comunicación. Líder mundial en comunicación. Amigos, regresamos aquí a Tocando lo Divino. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo el WhatsApp, que es 3317-280113, 3317-280113. Y tenemos aquí mensajes de Rocharito Rubio Medina. Gracias porque nos escuchaste. Nos saluda, dice que aquí está muy presente como siempre y atenta a temas. Saludos a esta servidora y a Heriberto, muchas gracias. Gerardo Martínez, saludos, nos están escuchando en Zapopan, aquí están presentes, saludos a Heriberto y se anota para el libro del corazón roto, muchas gracias. Manuel Hernández, saludos, también nos escucha desde Zapopan, saludos a Heriberto, un experto en la materia, pues sí, como pueden ver, todo un experto. Ricardo Mendoza, saludos, nos están escuchando en Zapopan, saludos al super invitado, dice que nos está aclarando muchas dudas desde por qué es la Semana Mayor, y bueno, ya escucharon que en realidad es la Pascua, porque esto, ahorita me gustaría que profundizaras un poquito más en lo que nos queda de tiempo, Heriberto, porque ya nos quedan como 15 minutos. Susana Ávila, saludo, nos escucha desde Tlaquepaque, pregunta entonces cuál sería el nacimiento de Jesús en diciembre y pues en estos tiempos de Semana Santa, a ver, repito, entonces cuál sería el nacimiento de Jesús en diciembre y en estos momentos de la Semana Santa. Yo me imagino que Susana se refiere a que si en diciembre celebramos o recordamos su nacimiento y en Semana Santa pues su muerte o su sacrificio en la cruz y la resurrección que tuvo. Bueno, pero si no quedó claro esto que comenta Susana, te pedimos volvernos a mandar un mensaje si fueras tan amable. Fabiola López, saludos, nos están siguiendo el programa, interesante tema de la explicación en la liturgia, así es, muy interesante. Fernanda Aguilera, saludos, es la primera vez que nos escucha. Saludos al maestro Heriberto Vega, dice que Santo para el libro de las reglas para vivir, saludos. Dice que sea nuestra seguidora. Claro, Fernanda, muchísimas gracias y recomiéndanos con quien quieras. Ahora sí, este programa debería de ser contagioso en este sentido. Entonces, muchas gracias a ti, Fernanda, y a quienes nos escuchan, nos ven y probablemente nunca nos saludan y nos dicen nada, pero sabemos que aquí están fieles, atentos al programa. Muchas gracias. Y Heriberto, pues ya, como escuchaste una gran cantidad de saludos para ti y felicitaciones, vamos entonces a responder las preguntas o comentarios sobre la importancia. ¿Qué es más importante? Creo que vale la pena que lo aclares.
por favor, si es la Semana Santa como tal o la Pascua, porque creo que por ahí tú ya nos diste una pista. Y por otro lado, ¿qué es más importante? ¿El nacimiento de Jesús o su muerte y resurrección? Bueno, en realidad los tres elementos son importantes, es decir, si no hubiera nacido, pues no hubiéramos celebrado nada de lo que pasó después. Así es. El nacimiento es importante. Ahora, lo que es cierto es que los orígenes de los textos que conocemos como los evangelios, los primeros relatos que se escribieron, fueron los relatos acerca de la pasión. Es decir, los primeros cristianos, la primera pregunta que, digamos, se hicieron en términos de escritura fue ¿por qué lo mataron? Claro. ¿Y cómo fue que lo mataron? Después de esa pregunta, que es la primera, se preguntaron ¿y cómo vivió? Y luego la última pregunta fue ¿y cómo nació? ¿Verdad? ¿Cómo fue su nacimiento? Porque la experiencia que tuvieron primera pues fue con él ya adulto, ¿verdad? Y para muchos esa experiencia fue la que les marcó y les cambió totalmente la vida. Esta entrega, esta idea de cómo un mensaje tan potente, tan contrario a la ordinariedad, digamos, de la vida, es fusilado, es atacado en la persona de Jesús y obviamente muerto, pero esa no es la última palabra, que es lo que los cristianos tenemos claro. Si la muerte no es la última palabra, la muerte no tiene poder, digamos, sobre la vida cristiana, esa es la convicción profunda, sino que el Padre, y el Padre es el que resucita a Jesús, el Padre valida ese tipo de vida. Es decir, Jesús, que fue condenado, ¿verdad?, como un blasfemo. Blasfemo es una condena muy fuerte, ¿no? Alguien que habla falsamente de Dios. Sí, es cierto. Y que además muere como abandonado, ¿verdad? En su propia experiencia personal, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un guión, es una experiencia profunda, real. Sí. Y además que el único mal que hizo fue servir a la gente y ayudarle a cambiar de mentalidad, que eso es lo que buscaba en gran medida y lo logró en algunos casos. Ese es el que el Padre valida y lo resucita, y además Jesús resucita, curiosamente, si uno piensa en términos muy naturales, vamos a decir, y yo pudiera, digamos, resucitar, ¿verdad?, o revivir, si me matara y reviviera, pues ¿qué haría con los que me mataron? Pues a lo mejor me entraría una lógica como de vengancilla, ¿verdad? Claro, si me voy a vengar. Sin embargo, Jesús, y eso es muy interesante, y aquí apelo a una propuesta muy interesante de un autor como René Girard, Jesús es la víctima no resentida. Jesús resucita y lo que abre es la puerta a todos. Sí. O sea, Jesús está en toda la disposición, por eso nos abre nuevamente el camino. Esa es la profundidad de la resurrección, que nos abre la posibilidad de vivir una vida nueva, de cambiar de mentalidad, de cambiar de vida, de que eso vale la pena, ¿no? Y que aún habiendo, digamos, metido la pata, se puede sacar la pata, ¿no? Claro. Y corregirse. Claro. Esto es lo más fuerte, es una víctima no resentida. Entonces, el sentido de la liturgia, por eso es que la liturgia de Semana Santa, el Tríodo Pascual, se vuelve, digamos, como el culmen de la celebración litúrgica, del año litúrgico. No es en una lógica de más menos, pero sí como un punto culminante, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Sí. Y no, dime, Heriberto. Sí, es que te quiero hacer un planteamiento y también recordar que nos quedan 10 minutos. Ok. Bueno, el Jueves Santo, entonces, lo que tenemos, ya dijimos, el Domingo de Ramos es como cuestionamiento de lo que es ser rey, ¿verdad? Y el reconocimiento de la resurrección como un domingo. El jueves se llama Jueves Santo de la Cena del Señor. Aquí el elemento central, digamos, es esto que llamamos la Eucaristía, el compartir, acompañado de que no se puede celebrar la Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracias. Y la acción de gracias tiene que ver con el servicio. Por eso el signo, uno de los signos importantes es el lavatorio de los pies. Es decir, la Eucaristía en el fondo significa que uno se compromete a servir a los demás. Que uno se compromete a lavarle los pies a los demás.
para toda la vida, ¿no? Ese es el compromiso. Fuerte, es muy fuerte. Entonces, vivir la Eucaristía cada vez es estar dispuesto a lavarle los pies a los demás y particularmente al pobre, ¿no? Claro. El Viernes Santo de la Pasión del Señor es un día, digamos, pues fuerte porque es muy austero. De hecho, ahorita en los altares, quizá alguno ya se acercó, están desnudos. Hay una austeridad en la ornamentación y de hecho en el Jueves Santo se termina con una procesión donde se deja la Eucaristía en un lugar, ¿verdad? En la reserva. Esta sí debe adornarse, pero no tanto, ¿verdad? O sea, sí un adorno bien, pero austero, ¿verdad? Solemne, si quieren, pero sin llegar a ser la fiesta de resurrección. El Viernes Santo, se llama de la Pasión del Señor, es una liturgia muy austera, es muy bonita, ¿eh? Es el único día en que no hay propiamente Eucaristía, aunque sí hay comunión. Empieza con una postración del sacerdote, que es puro símbolo, ¿verdad? Y luego de ahí viene una liturgia, digamos, son 3 partes grandes, una liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la comunión eucarística. Es una estructura que más o menos es como una pasión proclamada, que es la liturgia de la palabra, una pasión invocada, que son las oraciones solemnes, una pasión venerada, que es la adoración de la cruz, y una pasión comunicada, que es la comunión eucarística. Esa es la fuerza de este Viernes Santo, ¿verdad? Sí. Luego viene el Sábado Santo, que es un día donde la Iglesia contempla a Cristo sepultado, y esta imagen del descenso, ¿verdad?, al lugar de los muertos, que ahí se toma una homilía, ¿no?, del siglo IV, en autor anónimo, con esta idea de que Jesús con su muerte acoge sin restricciones el trágico destino del hombre, ¿no? A todos les abre la puerta. Esta solidaridad, digamos, de Cristo con los hombres no está solo dentro de la muerte, sino más allá de la muerte, que ese es, digamos, el sentido profundo de este Sábado Santo. Por eso no hay que andarse mojando, ¿verdad? Sino hay que ponerse a pensar. Exacto. Lo que eso significa, es cierto, ¿no? sí. ¿Qué tiene que ser esta solidaridad? Este vencimiento de la muerte es que abre a todos los seres humanos de todos los tiempos, de andar en adelante, la vida de la esperanza, digamos, y esto que llamamos de la salvación o liberación. Claro, claro. Por eso esa es la fuerza, ¿no?, de este día. Y luego la vigilia pascual, la solemne vigilia pascual, con la cual, digamos, ya, por decirlo así, se rompe el Sábado Santo, sino que ya estamos adelantando la Pascua, ¿verdad?, con la vigilia pascual. Claro, claro. Se celebra la resurrección y también entendemos que va en el conjunto de la cruz. Por eso decía, no es cruz sin Pascua, ni Pascua sin cruz. Es decir, la Pascua incluye la cruz. Claro. La resurrección incluye la cruz, ¿verdad? No la vamos a quitar. Es decir, esta lógica de que a veces en la vida fracasamos, de que en la vida también tenemos sufrimientos, de que en la vida tenemos también momentos difíciles, ¿no? Claro. O sea, esta idea a veces muy triste del loser, como descalificándolo, es totalmente falsa. Es decir, en la vida fallamos muchas veces, perdemos muchas veces, eso es lo más normal en la vida. No tiene uno que ganar siempre, en el éxito siempre. Es decir, Jesús mismo, podríamos decir, fracasa. Por eso la resurrección está ligada a la cruz, siempre está ligada a la cruz. En esas cosas que son contradictorias es donde están los signos de vida. Por eso, puedo decir, en la arrogancia, en el orgullo, en el menosprecio, en las actitudes prepotentes, no está el proyecto de vida. Claro, eso es cierto. El proyecto de vida está justo en esta humildad, en esta honestidad, en esta como tranquilidad, paciencia, ¿verdad? Se llama paciencia escatológica, ¿no? Para ir construyendo este reino que se acerca. Y obviamente, con la vigilia pascual, y ya decíamos este gran domingo de Pascua, pues se abre el tiempo de Pascua que culmina con Pentecostés. Así es, que decimos felices Pascuas de Resurrección. Algunos Correcto. puntos, y aparte un saludo que está llegando, Heriberto, desde Radio Moscú, es decir, desde Rusia, nos mandan saludos y respetos a esta servidora y a Heriberto,
para reconocer los valiosos comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Ojalá, bueno, no sé, Israel, si nos puedes recordar cómo se llama ella, pero ahora sé que una persona muy cercana aquí a Guanatos FM y que nos escuche. Muchísimas gracias por estarnos mandando estos saludos. Y yo te quisiera acotar, con base a lo que dijiste, dos cosas importantes. Mencionar lo del color litúrgico, porque es el morado. Y lo segundo, de que se cierra y se abre la gloria, por eso de que hay silencio, y después cuando ya es la vigilia pascual, de que suenan las campanas, algo así que rápido que nos pudieras explicar. Bueno, el morado tiene que ver siempre con penitencia, ¿verdad? Con preparación. De hecho el color de la Pascua es el blanco, que es el de la resurrección. Si recordamos el Evangelio, que estos hombres que aparecían de blanco, ¿verdad? Sí. Uno a cada lado de donde estaba el sepulcro, el blanco. Y la idea de la gloria es porque durante toda la Cuaresma no se canta el gloria, sino que en la vigilia pascual es cuando se vuelve a cantar el gloria, aunque ya en el Jueves Santo se hace una primera anuncio, sobre todo en la vigilia pascual, se canta el gloria, y también durante la Cuaresma estrictamente no se tocan campanas, sino que esto es hasta la Pascua. Claro, ahora para llamar a la gente pues es difícil, se siguen tocando las campanas, pero por ejemplo en los pueblos lo que se usan son matracas, ¿no? Para hacer las llamadas a la celebración a la gente. Cierto. En esta idea de no usar las campanas. Entonces se abre la gloria, pero en realidad tiene que ver con que se canta en gloria, en esta idea de la resurrección, ¿verdad? De que celebramos, hacemos, se llama anamnesis, una rememoración de esta resurrección del Señor. Claro, y ya, mira, ya nos compartió su nombre, muchas gracias. Es Gertrudis Fyodorovac. Muchas gracias desde Moscú, Rusia, que ella nos está escuchando y que nos felicita. Muchas gracias, Gertrudis. Y comentamos otra cosa importante, Heriberto, ya casi para despedirnos en esta emisión, con relación a esto de la liturgia de Semana Santa. ¿Qué exhortación desde tu perspectiva nos das a quienes, bueno, seamos practicantes o no del catolicismo, el respeto o ver estos rituales que nos pueden a lo mejor dar alguna enseñanza? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo digo que esta celebración del viernes quizás nos habla de toda la gente que sufre, ¿verdad? De hecho es una oración de los fieles muy larga, oraciones muy bonitas, que nos hablan de la solidaridad con el que sufre, con los que son crucificados en el mundo. Es decir, no es solo quedarse, por eso digo, en la exaltación de la sangre, no. Sí, obviamente Jesús tiene ese sufrimiento, pero hay muchos crucificados en el mundo con los que podemos nosotros solidarizarnos, y creo que ese es el mensaje fuerte del Viernes Santo. Hacernos uno, solidarios, cercanos, con el que sufre. A veces esa cercanía significa solo hacer presencia, como en el caso muy bonito de María junto a la cruz. No dice nada, solo está presente, acompañando a ese que sufre. Y hay situaciones extremas en que son así, ¿no? Sí. Y la vigilia pascual yo resaltaría mucho también esta imagen del fuego nuevo, ¿verdad? Un fuego que renueva, que purifica y que ayuda a mirar las cosas de otra manera, como en medio de la desolación, en medio de las dificultades, de la desesperanza, aparece una luz nueva que nos muestra caminos diferentes que podemos recorrer, ¿no? Y circular. Y creo que en este momento siempre, sobre todo en este momento de violencia que parece de tanta oscuridad, desapariciones, pues abrir una nueva luz, encender un fuego nuevo, comprometerse porque este país cambie, ¿verdad? Claro, que sea mucho más humano y más vivible. Sí, y fíjate que ahorita me volviste a recordar la idea que quería comentar tu servidora, de esto de Jesús como el Cordero. Si recuerdan aquellas personas que los sirios tienen este Cordero pascual, recordando el Antiguo Testamento, donde el Cordero se ofrecía a Dios para agradarle, como agradecimiento por las bendiciones o por lo que sea, que las bendiciones recibidas, y en cambio ahora Jesús mismo se ofrece como Cordero para sacrificarse, como dijo Heriberto,
por la humanidad, por las generaciones de ese momento y futuras, para poder ahora sí que darnos más facilidades para el acercamiento a ese Padre amoroso que es Dios. Entonces, y finalmente me atrevería a agregar, Heriberto, para despedirnos, el hecho de que, bueno, pues quien quiera acercarse, por ejemplo, tú que estás allá en San Luis Potosí, hay otras ciudades importantes, inclusive aquí en Guadalajara, Analco está llevando a cabo una celebración extraordinaria, en San Martín de las Flores, aquí en Guadalajara, en México, en Ixtapalapa, quizás usted donde resida, en cualquier parte del mundo donde nos vea, a participar en estas actividades. Creo que vale la pena desde la perspectiva creyente y no creyente, por el aprendizaje y lo imponente que son, porque nos dan, como dices tú, Heriberto, esa reflexión del dolor y de la entrega y del sacrificio, pero bueno, todo por un bien común. Entonces vale la pena verlo desde todas esas perspectivas, tanto religiosas como hasta quien se quiera acercar a aprender un poco más al respecto, ¿no? Así es el pan partido y compartido, ¿no? El que está dispuesto a partirse, diríamos, ¿no? Y compartirse para construir un mundo nuevo, sin duda. Por supuesto. Pues ya nos tenemos que despedir, Heriberto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a la distancia, en plenas vacaciones también tuyas. Te agradecemos enormemente el tiempo que nos concedes para poder hacer esta reflexión en estos días tan importantes contigo. Te agradecemos el hecho de haber estado con nosotros. No sé si tengas algún medio de contacto que quisieras compartir con nuestros amigos. Sí, el correo es heriberto@iteso.mx. ¿No lo repites? heriberto@iteso.mx. A sus órdenes y muchas gracias. Gracias a ti, Heriberto Vega, como catedrático e investigador de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad ITESO, también aquí en esta ciudad, por habernos compartido toda esta experiencia. Y bueno, ya entendimos muchos de los aspectos de la Semana Santa y la Cuaresma y la liturgia en general. Nos escucharemos y nos veremos en otro capítulo de Tocando lo Divino para seguir hablando además de la liturgia, porque es un universo enorme y que vale la pena mucho aprender. Te agradezco mucho y felices vacaciones. Gracias, buenas noches al auditorio. Hasta luego. Gracias, Heriberto, muy amable. Pues amigos, les menciono el nombre de las personas que se llevan los libros aquí en Guadalajara. Y voy a decir, no se me olvide Israel, hago planas, si es preciso. Es que hace 8 días se me olvidó el nombre de la calle, es que tuve un lapsus, pero no, es Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275, para que recojan sus regalos, que en este caso son Gerardo Martínez, Te llevas el libro del corazón roto, lo que me sucedió, perdón, cuando me rompiste el corazón, y también Fernanda Aguilera, nuestra nueva televidente y radioescucha, que se lleva el libro 12 reglas para vivir un antídoto al caos, de Jordan B. Peterson. Entonces, por favor, ambos coordínense con Israel si son tan amables, al 3317-280113, 3317-280113, que es el WhatsApp de aquí de Guanatos FM, que se comunicaron para que coordinen la recolección de su libro con identificación. Muchas gracias, por favor no los dejen, y estos son regalos valiosísimos que les van a hacer un bien personal, o si se lo quieren regalar a alguien que estimen mucho. Pues por parte de esta servidora, muchas gracias a Israel, que nos apoyó en los controles. Y pues se despide Karina Rivera, estamos a sus órdenes. Nos vemos en vivo también la próxima semana con otro tema buenísimo, la Santa Inquisición, así que no se la vayan a perder, que tenemos mucho que aprender a nivel histórico y religioso, con otro experto que nos va a visitar. Y pues les deseo que viva estos días pues en descanso, en reflexión, que disfrute también estas celebraciones, porque ahí es parte de esta comunidad, de esta vivencia de lo que es la religiosidad popular, el catolicismo, o en general el encuentro con la divinidad o tocar lo divino. Simplemente que estén muy bien y bonita noche. Hasta luego.
Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.